Las 16 horas con 3 minutos, las 16 horas con 3 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de opinión, de análisis, de reflexión, de información que lo hacemos en vivo. Lo hacemos en vivo con el vecino Mario. Muchísimas gracias a todas y todos quienes se unen en estos momentos a este importante programa. Hoy lo hemos dedicado, hoy lo queremos plantear específicamente a partir de un tema que es recurrente, que es un tema que ha generado algunas inquietudes por un lado y por otro lado también ha marcado la actividad en determinados estamentos públicos. En este mismo espacio, Martín Enríquez, quien es el registrador de la propiedad de Quito, nos comentaba, nos daba a conocer las cifras que han aumentado en las últimas semanas, en los últimos meses, precisamente como parte de los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19, el incremento de trámites o de inscripciones, por ejemplo, de posesiones efectivas y de transferencias de dominio, principalmente en lo que tiene que ver con posesiones efectivas, producto de lo que son el aumento de personas fallecidas por la época de emergencia, por la pandemia. También en otros espacios informativos hemos podido conversar, por ejemplo, con el doctor Paul Arellano, quien es notario número 64 del Cantón Quito y también nos ratificaba estas cifras, el aumento de las posesiones efectivas que se enmarca dentro del derecho posesorio. Es por ello que en esta tarde hemos decidido e invitamos de manera muy cordial al doctor Paul Arellano, quien es notario de número 64 del Cantón Quito, con quien vamos a compartir este programa, con quien vamos a conversar y con quien vamos a informar específicamente sobre un tema que nos atañe, el efecto colateral de la pandemia y el aumento de las posesiones efectivas. ¿Cómo realizarlo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde hay que realizarlo? Son temas que hoy lo tratamos en vivo. Lo hacemos en vivo con el vecino Mario. Mi doctor, muchísimas gracias. El doctor Paul Arellano, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir con nosotros. Y el tema está planteado para que lo empecemos a analizar, para que lo empecemos a plantear también desde el punto de vista informativo. Doctor, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Mario. Un saludo a todos los seguidores de su página de Facebook, a las personas que nos están escuchando a través de la radio también, y a todas las personas que están conectando a través del grupo Derecho Notarial y de la página de Facebook de la Notaría 64. Para empezar, me gustaría indicarles a todas las personas que están conectadas que vamos a tratar de hacer lo más comprensible y lo más práctica esta charla, a fin de que pueda ser entendida por todas las personas que en este momento están conectadas. Lastimosamente, como lo ha indicado Mario, tenemos un incremento de las personas que han fallecido y eso ha generado un sinnúmero de derechos y obligaciones que se han venido creando en el fallecimiento de las personas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando una persona fallece? Lo primero que debemos hacer es la partida de defunción. Por lo general, este documento es elaborado, la partida, el documento de estadísticas del INEC, es firmado por el médico que trató a la persona, o si falleció en un hospital, el médico que estuvo tratando a la persona para el tema del fallecimiento. Este documento luego se entrega a la funeraria para que este documento pueda servir para todos los trámites de la sepultura de la persona que falleció. Es importante que tengamos conocimiento de este proceso, ya que muchas de las personas que han perdido un ser querido en ese momento no van a estar en condiciones de realizar todos estos trámites. Entonces, una persona conocida o un amigo o un vecino necesariamente tendrá que realizar este trámite para poder ayudar a las personas que están pasando por este momento tan doloroso. Entonces, una vez que ya tengamos y hemos pasado el proceso ya de haber realizado todos los trámites de defunción, hablemos ya con la sepultura o la cremación del cuerpo cuando se ha tratado de COVID-19,
se están cremando los cuerpos. Una vez que se ha seguido con ese proceso y hemos terminado ya con el proceso de despedir a nuestro ser querido, pues es necesario ya tomar en cuenta los efectos legales y patrimoniales de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que va a pasar. La primera recomendación ahí, estimado Mario, lo primero es saber si es que la persona que ha fallecido tiene seguros, porque es importante indicar a las aseguradoras notificar sobre el siniestro, en este caso el fallecimiento de la persona, a fin de que se hagan efectivos los seguros y puedan cubrir las deudas. La mayoría de créditos y tarjetas de crédito tienen seguro de desgravamen. Entonces es importante notificar a estos acreedores del fallecimiento de la persona. Para eso vamos a necesitar la partida de defunción, que ya debe estar inscrita en el registro civil. Como sabemos, durante la pandemia estuvo realizándose gratuitamente la emisión de las partidas de defunción. Entonces, con este documento, con la partida de defunción, ya procedemos nosotros a la notificación a las aseguradoras, a los bancos, a las tarjetas de crédito sobre el fallecimiento de la persona, a fin de que lo primero es tener que evitar el pagar los créditos o las deudas de la persona que ha fallecido. Eso como un primer punto. Luego de eso tenemos que analizar ahora quiénes, los que quedan vivos, a quiénes les corresponde hacerse cargo de la herencia. Hablemos de la herencia como el grupo de negocios, de actividades lucrativas, de vehículos, de bienes muebles, de bienes inmuebles. Hablemos de deudas, porque también la herencia constituye también el pago de las deudas, la liquidación o pago de los empleados. En fin, entonces es el momento en el que debemos, con la mayor tranquilidad del caso, tomar una decisión respecto de qué es lo que vamos a hacer con los negocios. Pero antes de eso, me gustaría a mí indicarles, y ustedes me permite, estimado Mario, me active para que pueda compartir la pantalla y podamos ver un grafiquito para que podamos determinar quiénes son los que heredan, y vamos viendo cómo en este cuadrito que les voy a compartir, vamos viendo quiénes son las personas llamadas a una sucesión, ¿no es cierto? Entonces puede haber dos tipos de sucesiones. La una es cuando hay un testamento. Si es que hay un testamento legalmente válido, digamos que fue otorgado ante un notario público, que eso ya les voy a indicar cómo se puede hacer o otorgar un testamento, es necesario que se cumpla con algunas disposiciones que establece la ley. Ahora tenemos en las pantallas la sucesión intestada, o sea, cuando la persona que falleció no ha otorgado testamento. Entonces tenemos en la parte central de la imagen que está ahora en sus pantallas, la persona que ha fallecido o el causante. Entonces, en el primer orden de sucesión, los primeros llamados a heredar o a suceder a la persona que ha fallecido son los hijos. Si es que existen hijos, automáticamente ninguno de los otros parientes heredan o tienen derecho a la herencia, sino que únicamente el único heredero vienen a ser los hijos. Y seguimos bajando. Si es que no hay hijos, heredarán los nietos. Igualmente, si tenemos hijos o nietos, serán ellos los únicos herederos y no heredarán ningún pariente más. Pero nos vamos al caso de que no existan hijos y que la persona que falleció es casada o vive en unión de hecho, que esto también es importante, que ya les voy a explicar. Si vive en unión de hecho y está legalmente reconocida la unión de hecho, surte los mismos efectos que el matrimonio. Por eso es importante, las personas que nos están escuchando, si es que viven juntos en unión de hecho, que esta unión de hecho sea reconocida legalmente a fin de que se pueda acceder a todos los derechos que ya les vamos a explicar. Entonces, en el segundo orden de sucesión tenemos a la esposa o la conviviente en unión de hecho y a los padres. Entonces vamos a ver que van a heredar los padres. Si es que viven los dos padres y es casado, pues, y no tuvo hijos, entonces la mitad heredarán los padres y la otra mitad heredará la cónyuge. Si es que existe, por ejemplo, solamente un abuelito, el abuelito materno, y la cónyuge, pues el abuelito materno heredará el 50% de los bienes y la cónyuge heredará el otro 50% de los bienes.
Ahora en el ejemplo pongamos que no existen hijos, no fue casado y solamente vive el abuelito, pues el abuelito será el único y universal heredero. No heredan ni los hermanos, sino solamente él, en este caso, el abuelito. Si es que en el otro caso propuesto no viven ni los hijos, ni los nietos, ni la esposa, ni fue casado, en ese caso sí, ya vamos a los hermanos. Entonces, como vemos la herencia, primero baja, luego sube y luego se esparce. Entonces vamos a ir a los hermanos. Si es que no existe ninguno de los parientes que tenemos en la pantalla, van a heredar los hermanos, todos los hermanos. Y por último, si es que no hay hermanos, pues heredarán los sobrinos y el Estado como sobrino favorito. Fue una consulta que existía de una persona que falleció, un sobrino nieto, que lastimosamente ya no está establecido en la ley que pueda heredar, sino que solamente pasó a ser heredero el Estado. El Estado pasa a ser el heredero absoluto cuando no existen más parientes. Hay que tener en cuenta esto a efectos de que se pueda realizar bien una posesión efectiva. ¿Cuál es la recomendación para las personas que no tienen ningún familiar directo y desean dejar su herencia a cualquier persona? Es hacer un testamento. Porque si nosotros hacemos un testamento y no tenemos los herederos ni familiares directos, pues podemos disponer de la herencia como a bien tuviera. O si es que solamente existen hermanos, por ejemplo, entonces yo puedo dejar mi testamento, todos mis bienes a un sobrino, o puedo dejar a mi pareja, en fin, puedo disponer como yo a bien tuviera. Si es que hay hijos, en este caso sí, necesariamente deberá considerárseles a los hijos como herederos. ¿Esto por qué les hago la aclaración? Porque es importante ver quién debe realizar la posesión efectiva. Entonces, ¿quiénes realizan la posesión efectiva? Quienes solicitan al notario son los herederos. Entonces, en este caso, si es que nosotros tenemos como herederos a los hijos, los que solicitarán la posesión efectiva son los hijos. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, y si tenemos un hijo menor de edad, ¿quién va a hacer la posesión efectiva? Pues efectivamente aquí le representará su padre o madre que sobreviva. El padre o la madre será el representante legal quien podrá solicitar la posesión efectiva de los bienes del causante. Hay que tomar en cuenta en el caso de menores de edad y del Estado que siempre, cuando se acepte la herencia, va a ser con beneficio de inventario. Ya les voy a explicar más adelante lo que es el beneficio de inventario. Vamos a ir a este cuadrito. Ahí ustedes pueden ver en sus pantallas cuál es la importancia del inventario solemne. Entonces, ahí en el texto ustedes ven que dice que si un heredero antes de la aceptación expresa o tácita de la herencia realiza un inventario solemne ante el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, solo responderá por el pasivo del causante hasta el monto de los activos de la herencia. El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que se han heredado. ¿Por qué les he puesto esto? Porque lastimosamente las personas creen que el hecho de hacer la posesión efectiva es solamente de la casa o solamente del terreno o solamente del carro, pero yo no me voy a hacer cargo de la deuda o del préstamo o del pago de luz o del agua o del teléfono o de la empleada de la casa que trabajó 15 o 20 años. Pues lastimosamente sí, el que acepta la herencia, acepta los bienes y acepta también las deudas. Entonces, por eso es importante y radica el hecho de realizar un inventario solemne de los bienes ante un juez. ¿A fin de qué? A fin de cubrir solamente las deudas hasta el monto que se recibe. Es decir, si yo recibo un vehículo valorado en $10,000 y mi papá que falleció tenía una deuda de $20,000, si yo realicé el inventario solemne antes de realizar la posesión efectiva, pues yo solamente tendré la obligación de pagar los $10,000 que es el avalúo del vehículo. Pero si es que yo no realicé el inventario solemne y fui y retiré la plata del banco, ya hice la posesión efectiva, matriculé el vehículo y por ahí me aparece una letra de cambio de $30,000, pues lastimosamente por no haber hecho el inventario solemne, yo tendré que pagar con mi patrimonio las deudas que tiene el causante o que dejó mi padre o que dejó mi abuelo, en fin, la persona que haya heredado.
Pero ahora ustedes se dirán, ¿y ahora qué puedo hacer si son más las deudas que el activo? Entonces yo puedo renunciar, puedo decir que no quiero. Pues sí, efectivamente, uno tiene el derecho de aceptar o de repudiar la herencia. El repudio de herencia es negar o decir que no quiero la herencia, no acepto la herencia. Puede ser por muchas causas el hecho de no aceptar. Tuve un caso de una hija que repudió la herencia a fin de que se acrecente esta herencia a sus hermanos y no recibía ella nada. Entonces, libre y voluntariamente compareció a la notaría y repudió la herencia, o sea, no aceptó la herencia. Entonces, en este caso, cuando no hay hijos, cuando la persona que repudia la herencia no tiene hijos, pues se acrecenta, digamos, a las otras personas que sí aceptaron la herencia. Pero, ¿qué sucede si es que yo repudio la herencia y tengo hijos? Pues se transmite el derecho de aceptar o repudiar la parte que a mí me corresponde a mis hijos o a mis herederos. Entonces, eso también es importante conocer. Ahora, el problema se da con las deudas. Siempre me ha pasado que vienen a hacer la posición efectiva para retirar el fondo que tenía en la cooperativa, los $100, los $200, y luego les llega coactiva de la luz, les llega la coactiva de CNT, y deudas que han pasado ya más de 2 años y se van acumulando y tienen los intereses, y me da mucha pena porque para lo que reciben el dinero, luego les toca pagar todas esas deudas. Por eso es importante que antes de hacer la posesión efectiva, analicemos si es que es más el pasivo que el activo para realizar el inventario solemne, y si no, si conocemos nosotros de las deudas, pues si vamos a estar dispuestos a cancelar las deudas o vamos a pagar, pues efectivamente tendríamos que hacer la posición efectiva sin el beneficio de inventario. Por otra parte, si sabemos que son demasiadas las deudas o no dejo nada o solamente dejo deudas, pues efectivamente debería repudiar la herencia. Para el repudio de la herencia, como les digo, deben acudir a la notaría con un abogado que le redacte la minuta a fin de que de forma personal declare ante el notario su voluntad de repudiar a la herencia, de no aceptar la herencia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema del repudio. Debemos saber también el tema de las donaciones. ¿Qué es lo que pasa con las donaciones, con las herencias, con los legados? Porque también se da el problema de que las personas, hay algunos digamos, los padres que oportunamente hacen la donación de los bienes en vida que les dan, que yo les recomiendo siempre a las personas que me consultan que qué sería lo mejor que pueden hacer. Pues lo mejor que pueden hacer es darles en vida a sus hijos los bienes, repartirles bienes, y con eso les van a evitar un dolor de cabeza a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? O por lo general hacen su donación. Es decir, por ejemplo, yo como padre tengo 2 hijos y tengo 2 viviendas, pues yo les puedo donar a mis hijos en vida, sigo estando vivo, les dono esa propiedad y me reservo el derecho de usufructo de por vida. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo viva, me voy a vivir en esa casa, voy a usufructuar de la casa, voy a arrendar, voy a tener los ingresos que produzca esa propiedad, y cuando yo muera, ahí va a pasar a ser de propiedad de mis hijos o del hijo al que yo le doné el bien. Entonces, por eso es importante que se pueda realizar esto. Pero ya vamos a seguir analizándole más adelante el tema de qué es lo que pasa con las donaciones, porque también se da el caso de que le donó al hijo, al que menos tenía, al que más necesitaba, le donó la casa más grande y falleció y no les terminó de hacer las otras donaciones a los otros hijos. Entonces prácticamente se acarrea un problema también. Entonces por eso es importante saber que las donaciones son imputables a las herencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo le doné a mi hijo la casa, ¿no es cierto? Y todavía tengo más bienes, pues mi hijo que ya recibió esa casa, pues ya no tendrá parte en los otros bienes que todavía están por repartirse o que no se han dejado o que no se han repartido o no se han realizado la donación. Entonces, por eso tienen ese cuadro, lo que es para poder diferenciar lo que es una herencia, lo que es una donación y lo que es un legado. El legado es cuando yo dispongo en un testamento válido, y sí puedo yo en un testamento dejarle un bien determinado
o una cantidad de dinero, una casa, un vehículo, a una determinada persona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo que sé que es el que más necesita, que está estudiando, en fin, entonces a él le dejo la casa, por ejemplo. A mi otro hijo que sé que tiene un negocio y va a trabajar bien con una camioneta, yo tengo una camioneta, pues le dejo la camioneta y eso hago en el testamento. Es decir, le estoy dejando una determinada cosa a una determinada persona en el testamento, eso se llama legado. La donación es lo que ya les había explicado y la herencia es cuando no he dispuesto yo de mis bienes, no he singularizado qué dejo, a quién dejo, entonces se llama herencia. Y el heredero universal es el que hereda todo, pero uno piensa que heredero universal es porque hereda todos los bienes y es el heredero favorito, pues no, el heredero universal es que hereda el activo y el pasivo, es decir, tiene que pagar todo. Es, por ejemplo, en el testamento, si yo dispongo que la casa le dejo a Juan, el carro le dejo a Pedro y el dinero que le dejo a Luis para que pague las deudas, en fin, entonces estoy ya nombrando un albacea para que realice el pago de unas deudas con el dinero que yo tengo. Entonces, por eso es importante, radica el hecho de hacer un testamento que, como vamos a ver más adelante también, para las personas de la tercera edad, es totalmente gratuito. Por eso es que aquí tenemos ahora en sus imágenes que es importante, en México, esta imagen es del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en la que dice que si la muerte hablara, seguro te diría, haz tu testamento. Y aquí le hubiera puesto, si el COVID hablara, diría que haga el testamento. Y es lo mejor que pueden hacer todos ustedes, al menos las personas de la tercera edad, hacer un testamento o donación, como les había dicho, con eso vamos a evitar que las personas se peleen, que nuestros hijos se peleen por los bienes que uno deja o por las deudas que uno deja. Por eso es importante que podamos hacer el testamento. Los testamentos, lo primero que debemos saber para poder hacer un testamento es debemos asesorarnos con un abogado, aunque no es necesario el abogado, pero yo sí les recomiendo que vayan donde un abogado para redactar el testamento, para que ustedes puedan repartir bien los bienes que tienen y después de ese testamento no sea también objeto de un juicio o de un problema o de una demanda de reforma del testamento porque fue mal redactado o mal repartido. Lastimosamente debo decir que se ocurre, hay casos en que las personas dejan el testamento que tienen una sola propiedad y no está dividida, no está en propiedad horizontal y que le dicen que le dejo el primer piso a mi hijo, el segundo piso a mi otro hijo, la parte de adelante le dejo a mi otro hijo, pero lastimosamente eso no se puede ejecutar porque no se encuentra realizada la propiedad horizontal o no se encuentra dividida la propiedad. Entonces, por eso es importante que nosotros acudamos donde un abogado y el abogado nos asesore y nos indique qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacer un testamento. También pueden ir ustedes donde el notario. El notario es un profesional y aparte de ser notario también es abogado y está en la obligación de asesorar a las partes, de dar a conocer a las partes los efectos y resultados de un contrato. Es decir, si usted va a la notaría más cercana y pide conversar con el notario y indica que desea realizar el testamento, estoy seguro que el notario le va a asesorar de la mejor manera a fin de que usted pueda disponer de sus bienes y no sean objeto después de problemas o de demandas de reforma de testamento. Ahora vamos a seguir con la siguiente fase, que es cómo se divide el patrimonio. Este es un patrimonio de la persona que falleció. Tenemos, el círculo está dividido, pues les voy a indicar qué es lo que pasa con los bienes cuando una persona no realiza testamento y cuando una persona realiza testamento. Entonces vamos a imaginarnos ahora en la pantalla que este es el patrimonio del causante. Toda esta circunferencia que nosotros tenemos es el patrimonio que tiene una persona. Si la persona es soltera y todos los bienes que lo adquirió está soltero, entonces hablemos que es una sola masa y esa masa de activos y pasivos es la que se va a posterioridad, se va a proceder a la partición o a la repartición. Entonces, si es que falleció una persona soltera y tiene hijos, ¿no es cierto? Entonces, todos los bienes que están en la circunferencia, digamos, absolutamente el 100% va a ser de propiedad de los hijos. Pero, ¿qué pasa si es que la persona era casada y los bienes
que fueron adquiridos dentro de la sociedad conyugal o dentro de la unión de hecho, todos estos bienes adquiridos dentro de la sociedad o dentro de la unión de hecho son la mitad de todos estos bienes del cónyuge o de la cónyuge sobreviviente o del conviviente o de la conviviente en unión de hecho. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo práctico. Me casé, compré una casa, compramos un carro, mi esposa se compró un departamento. En todo este patrimonio nos da $100,000. Es el patrimonio de la sociedad conyugal. Yo fallezco, entonces de todos los bienes de la sociedad conyugal, el 50% le corresponde a mi esposa, no por herencia, sino por gananciales, por el hecho de haber sido adquiridos dentro del matrimonio. Entonces, hablamos que si está valorado en $100,000 todo el patrimonio de la sociedad conyugal, $50,000 le van a corresponder a mi cónyuge. Y los otros $50,000 me va a corresponder a mí. Entonces, como yo fallecí, quienes van a recibir la herencia son mis hijos, porque en este caso hablamos de que si tenemos hijos, entonces se tendrán que dividir 50% mi esposa y 50% mis hijos. Así es como se divide el patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer si es que yo tengo un testamento para que no sea después objeto de una reforma del testamento? Una vez que nosotros hemos definido, yo voy a otorgar un testamento y tengo ya definido mi patrimonio, bienes que adquirí de solteros, bienes que me donaron mis padres, bienes que adquirí dentro de la sociedad conyugal. Entonces yo ya sé todos los bienes que tengo. Tengo un vehículo que compré soltero, tengo dinero que me donó mi papá y tengo una casa que compré dentro del matrimonio. Entonces ahí yo lo que primero tengo que hacer es determinar los bienes que son exclusivamente de mi propiedad. Entonces tenemos el vehículo que compré de soltero, el dinero que recibí de donación de mi padre y de la casa que fue adquirida dentro de la sociedad conyugal, yo tengo el 50%. Entonces, de esos bienes yo puedo disponer en un testamento. Entonces ahí yo voy a decidir qué es lo que debo hacer o qué es lo que puedo hacer. Para que el testamento sea válido, el 50% de los bienes, lo que ustedes tienen de color verde, el 50% necesariamente yo debo dejarles a mis hijos. De tener hijos, tengo que necesariamente dejarles a mis hijos por partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 3 hijos, necesariamente tendré que dejarles el 16.6% de la mitad a mis hijos, en partes iguales. Luego lo que tenemos con celeste, con color celeste, es la cuarta parte que nos sirve o que me puede servir a mí para acrecentar a cualquiera de mis legitimarios, que son los hijos. Es decir, yo sé que tengo un hijo que tiene discapacidad y que va a necesitar más cuidado, más protección, entonces yo le puedo dejar, una vez que les dejé partes iguales de la parte verde, pues ahora le puedo dejar toda la parte celeste a mi hijo que yo sé que va a tener tiene más necesidades. Ahora la parte amarilla, que es del otro 25%, que es la cuarta de libre disposición. Esta cuarta de libre disposición, como dice el nombre, puedo dejarlo a cualquier persona, a una fundación, a una escuela, al gobierno, a cualquier persona que necesite mediante testamento. Por eso se llama cuarta de libre disposición. Y de igual manera, esta cuarta de libre disposición también le puedo acrecentar a uno de mis hijos. Es decir, si yo tengo un hijo que yo sé que es más necesitado, pues de la parte verde le voy a dejar la parte que le corresponde. En el caso había dicho 13, entonces le dejaría el 16.16%, más el otro 50% se tendría el 66%, el hijo que más necesita, y mis otros hijos tendrían el 16 y el 16%. Si yo repartí de esta manera, hice la disposición testamentaria de esta manera, pues el testamento no podrá ser objeto de repudio, no podrá demandarse la reforma del testamento. Entonces, por eso es importante, como les decía, redactar bien un testamento para que pueda surtir efectos. También debemos conocer que en un testamento se puede nombrar un albacea testamentario, un albacea fiduciario, para que realice, esto es importante que también muy pocos conocen, realice disposiciones secretas del causante. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo voy a otorgar un testamento, pero tengo, por ejemplo, tengo un hijo afuera del matrimonio, tengo otro hijo que vive en otra parte,
o tengo una persona a la que yo quiero ayudar y ha vivido conmigo, en fin, entonces yo puedo nombrar un albacea fiduciario para que realice las disposiciones que en secreto yo le puedo dejar mediante testamento en la albacea fiduciaria para que realice. Hay que tener en cuenta que no puede pasar el 25% de libre disposición. Eso sí, debemos tener en cuenta a fin de que no haya problemas posteriores. Otro tema que hay que considerar y hay que tener en cuenta es el tema de los impuestos. Esto también es importante porque a veces dice, sí, tengo muchos bienes, demasiados bienes, pero no tengo ni un centavo para pagar. Pues lastimosamente debo indicarles que es una obligación el hecho de pagar los impuestos, y esto también es importante conocer la forma de cuándo y cómo se pagan los impuestos en el Ecuador, el impuesto a la herencia. Los impuestos que tienen aquí en la tabla, esta tabla es del año 2019. Ahora en el año 2020 la fracción básica de 72,000 subió a 83,000 dólares. Entonces, para que me puedan comprender de mejor manera, en el ejemplo de que si es que existen 100,000 dólares de la persona que ha fallecido y que deja estos 100,000 dólares a sus herederos, y pongamos que tiene 2 hijos, entonces cada hijo heredará 50,000 dólares. Entonces, si vemos la fracción básica es de 0 a 72,000 dólares en el ejemplo, como no llega a la base, pues no tendrá que pagar impuesto a la herencia. Pero si hacemos el ejemplo con 1,000,000 de dólares, que es lo que deja nuestro padre, con un ejemplo que haya sido, digamos, mucha suerte y mucha fortuna, entonces cada hijo recibirá 500,000 dólares. Entonces nos vamos aquí a la tabla, la fracción básica sería 432,000 dólares a 576,000 dólares. En ese caso, tendrá que pagar como fracción básica cada heredero 39,637 dólares, más el 20% de la diferencia que existe en este caso de los 432,000 a los 500,000 dólares. Entonces hablamos más o menos de 70,000 dólares, son 14,000 más 39,000, hablemos que sea unos 54,000 dólares aproximadamente, que es lo que tendrá que pagar cada uno de los herederos. Así sigue la tabla, va sumando, entre más se recibe, más se paga. Vemos que llega aproximadamente al 35%, que es lo que es la tabla máxima. Ahora, ¿cuándo debemos realizar este impuesto? También es importante porque a veces no realizamos, hacemos la posición efectiva, pero no realizamos la declaración del impuesto a la herencia. Pues hay que hacerlo dentro de los 6 meses que se tuvo conocimiento del fallecimiento. Es mejor contarlo desde el fallecimiento de la persona que se debe realizar la posición efectiva. ¿Qué pasa si es que no hace la posición efectiva? Pues la declaración juramentada o la declaración del impuesto, que pasa si no hace oportunamente dentro de los 6 meses, pues se generará un impuesto por no haber realizado la declaración. Y este impuesto se va incrementando, la multa, digamos, por no haber hecho la declaración del impuesto. Entonces, es lo posible de realizar esta declaración. ¿Qué pasa si ya pasaron 10 años y no hice la declaración del impuesto a la herencia? Pues prescribe. Es por lo general lo que la gente espera cuando ha pasado estos casos, espera que pase los 10 años para realizar o solicitar la prescripción del impuesto a la herencia. Si la persona falleció antes del año 2016, la prescripción era de 5 años, entonces ahí estaríamos en el tema de los 5 años. Antes de ir a preguntas, pues les hago un resumen final de qué es lo que pasa en el Ecuador, qué es lo que tenemos nosotros en el Ecuador. Tenemos la sucesión intestada, que es cuando no se deja testamento, que es lo que ocurre, digamos, con mayor frecuencia. El tema de las personas, digamos, que no dejan testamento, y el tema de las órdenes de sucesión, que ya habíamos hablado, que primero heredan los hijos, luego tenemos que heredan la cónyuge y los padres, luego vemos esparce la sucesión y heredan los hermanos, los sobrinos, y por último hereda el Estado. La posición efectiva, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos presentar para la posición efectiva? Lo más importante es los requisitos. Primero, la partida de función, que es lo que ya habíamos indicado que se debe tener y se debe sacar
la, la partida de nacimiento de los hijos, que con eso vamos a justificar al notario que somos los herederos con la partida de nacimiento de los hijos. Cédulas y certificados de votación originales y copias. Si es que la persona que falleció era casada, también se recomienda, o estaba en unión de hecho, también se recomienda que comparezca a esta posesión efectiva a fin de que manifieste su derecho a los gananciales. Porque ya les voy a explicar, porque la cónyuge, la conviviente en unión de hecho, puede escoger o entre los gananciales de la sociedad conyugal que equivalen a la mitad de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, dentro de la unión de hecho, o a la cuarta parte de todos los bienes del causante como porción conyugal. Una vez que presentamos toda esta documentación, se realiza la porción efectiva. Adicionalmente a ello, debo comentarles que el costo en la notaría aproximadamente es de unos $180 cuando hay bienes inmuebles, hay bienes vehículos, pero el costo es reducido cuando no existen bienes inmuebles ni vehículos, sino más bien se realiza por lo general la porción efectiva para el cobro del SPAT, que es del seguro de accidentes de tránsito, o para cobrar la cesantía o los fondos de reserva o para acceder al seguro. Pues aquí tiene un costo reducido que estableció el Consejo de la Judicatura, que aproximadamente llega a los $40. Es decir, si es que nosotros sabemos que la persona que falleció, nuestro padre, nuestra madre, en fin, no tenía bienes y solamente necesitamos, por decirles, para retirar los fondos de reserva o dinero de las cuentas de los bancos, pues debemos realizar solamente la posesión efectiva que tiene costo reducido. Vimos también el tema de la sucesión testada, que es el tema para hacer un testamento, que como les dije, no es necesario de abogado, sin embargo, es recomendable que ustedes puedan tener un abogado a fin de que les pueda asesorar y les pueda ayudar con la redacción del testamento. Vimos también y analizamos el tema de los impuestos, que vimos desde cuándo se generan los impuestos, si es que no pagamos el impuesto, qué problema podemos tener por el hecho de no pagar impuestos. Estimado Mario, con esto está, disculpa que yo solito he estado hablando y me haya excedido en todas la exposición, pero me parecía importante que todos conozcamos esto. En las pantallas suyas está mi número de teléfono, mi dirección de Facebook, en LinkedIn y también el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctor, con mucho gusto. Tenemos algunas preguntas que se nos han ido planteando durante el programa. Por ejemplo, quiero empezar con esta pregunta que se nos ha planteado. Es a partir de una posesión efectiva en un matrimonio, el esposo falleció, no tuvieron hijos, no tuvimos hijos y sé que nos corresponde hacer la posesión con mis suegros, pero ellos no quieren hacer la posesión efectiva y yo estoy en dificultades económicas. En este caso, el planteamiento es, en este caso, la cónyuge sobreviviente tiene esta posibilidad, doctor, de hacer por sí sola, o sea, de su parte, sin los suegros, en este caso, la posesión efectiva. Sí, efectivamente, Mario, es una interesante pregunta. Por lo general, sí sucede esto, pero recordemos que la posesión efectiva es puede solicitar una sola persona que se creyere con derecho a la sucesión o todas las personas que tengan derecho a la sucesión. Es decir, puede hacer una posesión efectiva la cónyuge sobreviviente y otra posesión efectiva podrán hacerla los padres oportunamente. O la otra opción es que hagan la posesión efectiva, la cónyuge sobreviviente, dejando a salvo el derecho de los suegros, que hablemos que todavía están vivos. Si es que los suegros en determinado caso no aceptan ni repudian la herencia, pues podrá acudir ante el juez, en este caso la cónyuge, para que solicite, se le requiera a los suegros, o en este caso a los padres, a fin de que manifiesten su voluntad de aceptar o de repudiar la herencia. Si es que no comparecen, pues la ley y el Código Civil establecido como que se entenderá
como que repudian a la herencia si es que no comparecen a la aceptación. Ahí tendríamos que ver si es que se acrecenta la herencia, en este caso todos los bienes se acrecentaría a la cónyuge que aceptó, o en ese caso hubiera, digamos, la transmisión del derecho de aceptar o repudiar la herencia a los hijos, si es que en el caso que haya tenido hermanos la persona que falleció. Entonces, por eso es importante que se pueda realizar, o lo más aconsejable es que se realice la posición efectiva a todas las personas, con eso se evitan problemas posteriores a fin de determinar quién tiene o quién no tiene derecho, o quiénes son los otros herederos que aceptan o no aceptan la herencia. Con eso creo que está contestada esa pregunta, estimado Mario. No sé si tenemos otra más. Sí, doctor, tenemos varias preguntas que se nos han planteado. Aquí hay otra pregunta, nos dicen, doctor, muchísimas gracias y felicitamos por este programa. Queremos vender la propiedad que recibimos por herencia, puede ser de nuestro padre, y hemos hecho la posesión efectiva, sí, han recibido una herencia o han hecho la posesión efectiva. Dice, pero hay un hermano menor de edad. En este caso, mi padre firmó como su representante, puede ser, pero para el momento de la venta, la pregunta es si esto le sirve. ¿Cómo proceder en este caso que no han hecho todavía la inscripción dentro del municipio y quieren vender sin esta inscripción directamente la propiedad recibida tras la posesión efectiva, doctor? Interesante pregunta, Mario. Aquí hay que tomar en cuenta, y pasa por lo general, es muy frecuente que deseen o necesiten vender los bienes heredados para pagar no solamente las necesidades de la familia, sino también de la edad que heredan. Pero lastimosamente no se puede vender los bienes heredados, al menos de menores de edad, sin la respectiva autorización judicial. Si bien es cierto, el padre o representante legal del menor de edad puede aceptar la herencia, es decir, hacer la posesión efectiva como representante del menor de edad, pero no puede vender el bien si no es con autorización judicial. Entonces, necesariamente, luego de hacer la posesión efectiva, hacer la declaración del impuesto a la herencia, tendrá que hacer y solicitar al juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia, donde tenga el domicilio, la autorización judicial para poder realizar la venta del inmueble. Entonces, para eso hay que justificar al juez la necesidad de vender el bien o de vender los derechos y acciones que le corresponden en el bien al heredero, en este caso al menor de edad. Y otra cosa que también es importante tomar en cuenta, porque a veces solamente uno de los herederos quiere vender los derechos y acciones o ceder los derechos y acciones, y luego tenemos problemas porque no se puede determinar qué porcentaje de bienes, de los bienes es lo que estaba vendiendo. Es recomendable siempre que cuando se vaya a vender un bien heredado, se vendan todo el bien, no vendan los derechos y acciones, porque hay una disposición en el Código Civil que debe ser vendido todo el bien, o se puede hacer la cesión de derechos y acciones de la herencia, pero no la cesión de derechos y acciones del determinado bien. Entonces es importante que nosotros tengamos este conocimiento a fin de evitarnos problemas. Y también de obtener la autorización judicial para la venta. Muchas veces han venido ya a la notaría, incluso ya vendido el vehículo, a querer reconocer la firma, pero no se puede hacer si es que existe un menor de edad. Lastimosamente deberá traer y obtener la autorización judicial para poder proceder a la venta. Eso es, estimado Mario. No sé si avanzamos con la siguiente. Muchas gracias, mi doctor. Tenemos varias preguntas, nosotros los vamos a seguir poniendo a disposición. Esta pregunta nos dice, doctor, ¿cuál es el trámite para repudiar la herencia? Asumimos que es un poco qué es lo que se tiene que presentar como requisitos, doctor. Bueno, lo primero para poder repudiar la herencia es no haber hecho ningún acto de heredero, porque se da el caso de que van y retiran el dinero en la cuenta del banco o retiran el fondo de la mortuoria en el IES, y luego se dan cuenta que existen muchas deudas, entonces dicen, no, ahora sí quiero repudiar. Pues lastimosamente, si yo ya acepté la herencia, cuando yo retiré el dinero, hice una aceptación tácita. O si yo ya hice la posesión efectiva, es la aceptación expresa por escritura pública de la herencia, entonces yo ya no puedo luego repudiar a la herencia.
El repudio de la herencia debe realizarse sin haber realizado ningún acto de heredero, sin haber dispuesto de ningún bien, sin haber retirado ningún dinero, en fin, sin haber hecho la posición. Si es que yo estoy en esta situación, puedo yo acudir donde un abogado a fin de que me ayude con la minuta redactada del repudio de herencia y acudir a la notaría más cercana a fin de realizar este repudio. Si es que existen bienes inmuebles, se inscribirá este repudio de herencia en el registro de propiedad donde existan los bienes, y si es que existen vehículos, pues deberá ser inscrito en el registro mercantil este repudio a la herencia. Entonces, por eso es importante saber cuándo y cómo se puede hacer el repudio de la herencia y cuándo se puede hacer la posesión efectiva. Eso es, Doctor, estimado. tenemos otra pregunta. Si un heredero recibe una donación, ¿se puede hablar de una herencia anticipada? Nos comenta un vecino. Muchas gracias. Sí, efectivamente, las donaciones son imputables a las herencias. Es por eso que en el ejemplo que les hablaba, suele pasar que los padres le donan a un bien o todos los bienes a un determinado hijo y los otros hijos no han recibido nada o cuando fallece hay pocos bienes, en fin. Esta donación que se haya realizado a este hijo o a este heredero, pues es imputable a las herencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Como ejemplo, hablemos que hay dos hijos y habían dos bienes inmuebles, un bien inmueble ya le donaron en vida a un hijo, al fallecer quedó el otro bien inmueble, pues ese bien que ya fue donado por los padres al hijo es imputable a la herencia, entonces prácticamente heredará el otro bien el hijo. Lo que habría ahí que verificar es los valores, ya que hablemos de los porcentajes que están establecidos en la ley. Sin embargo, debo yo indicarles algo que es muy importante conocer. Si es que los herederos están de acuerdo, pueden repartirse y partirse los bienes como a bien tuvieren. Eso también es importante. No es que deben partirse o repartirse en partes iguales. En partes iguales se reparten cuando hay un problema, cuando hay un litigio, cuando están ante un juez. Pero si ustedes están de acuerdo en cómo partirse y repartirse los bienes, pueden acudir igualmente ante el notario, la notaría más cercana, y realizar esta partición. Por ejemplo, ha habido el caso que yo he hecho, particiones, en la que solamente existe un bien, existen 5 hijos y existe la madre. Entonces vienen a partirse y dicen, no queremos que todo el bien se quede con nuestra mamá. Entonces, perfectamente en la partición, todo el bien pasa a ser propiedad solamente de la madre. Entonces, no, el notario no tiene por qué observar la partición si es que es voluntaria. Asimismo, hablemos de que se quede todo el bien con un hijo. También de igual manera, no hay ningún problema. La partición tiene que ser igual y equitativa, justa, digamos, cuando se realice vía judicial. Entonces, eso es importante conocer a fin de evitarnos problemas posteriores con respecto a la partición o repartición de la herencia. Muchas gracias. Seguimos, tal vez hay otra más. Doctor, claro que sí, tenemos más preguntas. Por ejemplo, nos plantean cuál es el porcentaje de multa que se debe pagar por no hacer una posesión efectiva. Bueno, la multa es un valor por no realizar la posesión, no es por realizar la posesión efectiva, sino por no realizar la declaración del impuesto a la herencia. Recordemos que la posesión efectiva no da ni quita derechos, es facultativa, se puede hacer o no se puede hacer, pero lo que sí se debe hacer es la declaración del impuesto a la herencia. Para hacer esta declaración, lo primero que debemos saber nosotros es que debemos acercarnos al SRI y sacar la clave para realizar la declaración de impuestos por Internet. Ahora, todas las declaraciones se realizan a través de la página web del SRI. Esta declaración de impuestos es personal. Es decir, no puede realizar una solo de los hijos o uno solo de los herederos por todos, sino que cada uno de los herederos tendrá que ir personalmente al SRI a solicitar su clave para hacer la declaración de impuestos a través de la página web del SRI. La declaración de impuestos se realiza en el formulario 108. El número es 108 y su anexo el 108. Para esto nosotros debemos tener a la mano pagos de impuesto predial donde conste el avalúo de los bienes
Debemos tener la matrícula de los vehículos porque nos va a pedir la placa de cada vehículo que estemos heredando, el valor de bienes, de acciones, de joyas, de dinero en los bancos, en fin. Y como les indiqué, se divide entre el número de herederos. Si son dos hijos y pasamos la base como se había hecho la exposición, pues tendrá que pagar el impuesto a la herencia. Si es que, pongamos, no se hizo la declaración del impuesto a la herencia y tenía que pagar, en este caso sí va a tener que pagar el impuesto más la multa y más un interés por no haber realizado oportunamente la declaración del impuesto a la herencia y por no haber pagado. La otra opción es que no hizo la declaración, no llegaba a la base, entonces ahí solamente va a pagar la multa por no haber realizado la declaración del impuesto a la herencia oportunamente. Me parece que el monto oscila entre los $120, el tema de la multa. Entonces, para evitarnos estos problemas, porque el rato de los ratos tal vez se necesita, por ejemplo, vender un vehículo, les va a solicitar tanto el SRI, les va a solicitar el notario, les va a solicitar la Agencia Nacional de Tránsito o la Agencia Metropolitana de Tránsito, la declaración y el pago del impuesto a la herencia en el formulario 108 y en el anexo del formulario 108, donde debe constar expresamente la placa del vehículo. Entonces, imagínense, ahí recién en ese caso se va la gente a realizar la declaración del impuesto y de ser el caso pagar la multa o pagar el valor del impuesto más los intereses y más la multa. Entonces, es mejor realizar la declaración del impuesto a la herencia, que es lo más importante, y el pago de generarse el pago. Eso, estimado Mario. Doctor, tenemos otra consulta. Nos plantea un vecino, ¿un bisnieto puede heredar y cuántas posesiones efectivas se pueden hacer? Interesante pregunta. Sí, bueno, como vimos en el cuadrito que les había indicado, la herencia primero va hacia abajo, hacia abajo. Entonces, si es que nosotros tenemos hijos, heredan los hijos. Pero pongamos que un hijo es fallecido y tiene, vamos ahí, un nieto. Entonces, hereda el nieto, pero el nieto hereda por derecho de representación del padre que ya falleció. Y si es que es fallecido también el nieto. Entonces, en este caso tenemos fallecido el hijo, fallecido el nieto, y ahí tenemos el bisnieto. Entonces, el bisnieto puede ser heredero y heredero absoluto. Si es que solamente tenemos un bisnieto, pues será el heredero absoluto. Ahora, respecto de cuántas posiciones efectivas se pueden realizar, pues la posición efectiva, como les había indicado, es la aceptación expresa de la herencia. Si yo ya hice la posición efectiva, ya acepté, entonces no tengo yo necesidad de realizar otra posición efectiva. Lo que sí puede darse el caso es que yo realice una posición efectiva como heredero, mi hermano realice otra posición efectiva y tengamos otro hermano que no sabíamos de la existencia y él también realiza otra posición efectiva. Entonces, en ese caso se harán las posesiones efectivas que sean necesarias de acuerdo a los herederos que estén. O también se da el caso de que hay una persona que vive en los Estados Unidos, no puede venir acá a realizar la posición efectiva en el Ecuador, pues puede enviar un poder para que haga la posición efectiva, un poder apostillado en el consulado, en la embajada, para que se haga aquí la posición efectiva. O puede ser el caso de que tengamos una persona que vive en Guayaquil, otra persona que vive en Cuenca, otra persona que vive en Ambato, pues cada uno puede ir a la notaría más cercana de cada ciudad donde resida y realizar la posición efectiva. En fin, la importancia de una posición efectiva es el de aceptar la herencia, es el primer punto de aceptar la herencia. Y la otra que ya les voy a indicar que es recomendable hacer la posición efectiva es porque el hecho de hacer la posición efectiva, escúchenme bien, el derecho a reclamar una herencia prescribe a los 15 años. ¿Qué quiere decir? Si ya falleció la persona y pasaron 15 años y no reclamó la herencia el hijo y otro sí aceptó, sí hizo la posición efectiva, pues se queda automáticamente con todos los bienes porque no reclamó el otro hijo. Pero este tiempo de 15 años se reduce a 5 años cuando se hace la posición efectiva. Entonces, si es que yo como heredero, como hijo, hice la posición efectiva, desconocía de la existencia de otro hijo, de otro hermano, y viene a los 5 años un día a reclamar la herencia, pues ya no lo puede hacer porque ese tiempo para reclamar la herencia ya
prescribió, se acortó a los 5 años. Pero ¿qué pasa si viene a los 4 años, 363 días? Pues sí, ahí sí puede reclamar y tengo yo la obligación de darle la parte que le corresponda de los bienes. Por eso es importante realizar la posesión efectiva. Como les digo, no es un título de propiedad realizar la posesión efectiva, porque a veces piensan que por tener la posesión efectiva eso les convierte en dueños, o las escrituras, o piensan que esa es la escritura de los bienes. Pues no. La posesión efectiva es la aceptación de la herencia. Eso, estimado Mario. Muchas gracias. Justo teníamos una pregunta en este sentido. Nos planteaba, y usted ya lo contestó, doctor, ¿la posesión efectiva es un título de propiedad o cómo obtengo el título de propiedad? Parte de esto ya lo había usted señalado. Sí, bueno, para aclararles un poco más, la posesión efectiva cuando hay bienes inmuebles y vehículos hay que inscribirla en el registro de la propiedad del cantón o de los cantones en donde existan inmuebles. Por ejemplo, puede haber una propiedad en Guayaquil, puede haber una propiedad en Cuenca, puede haber una propiedad en Quito, pues en cada registro de la propiedad deberá inscribirse esta posesión efectiva. Y si es que nosotros deseamos, como herederos, vender o disponer el bien, pues deberemos solicitar el certificado de gravámenes donde debe constar inscrita la posesión efectiva. Pero vamos a vender el bien todos los herederos y vamos a vender todo el bien, como les había indicado, que es por lo general lo que la gente hace. Pero en teoría, para que un bien que haya dejado el causante pase a ser de propiedad del heredero, debe haber una partición de los bienes. Y esta partición puede ser voluntaria ante notario o puede ser vía judicial ante juez. Entonces, en esta partición de los bienes, ahí sí, cada uno de los herederos pasa a ser propietario de los bienes, como en el ejemplo que les había dicho. Hay un bien en Guayaquil, otro en Cuenca, otro en Ambato, otro en Quito, en fin. Entonces, cuando heredamos y hacemos la posesión efectiva, todos los hijos somos dueños de todos los bienes. No somos dueños ni del 25%, ni del 10%, ni del 40%, no. Somos dueños de todos los bienes. Una vez que nosotros hayamos hecho la partición de los bienes, ahí sí podemos decir que la casa de Guayaquil al hijo 1, la casa de Cuenca al hijo 2, la casa de Ambato al hijo 3, y hacemos una partición y adjudicación voluntaria de notario, ahí sí pasamos a ser dueños absolutos de cada bien inmueble que se nos fue adjudicado en la partición y adjudicación voluntaria. O a su vez, si es vía judicial, primero hacemos el juicio de inventarios ante el juez y luego procedemos a la partición. Si estamos de acuerdo, pues será aprobada en sentencia esa partición, y si no, pues el juez dictará una sentencia en la que adjudicará, dividirá por bloque los bienes y adjudicará por sorteo a cada uno de los herederos. O de ser el caso, también puede llegar hasta el remate. Por ejemplo, si existe solamente un bien inmueble y no se puede partir ni repartir, ni hay acuerdo, pues llegará a rematarse el bien y se dividirá en las partes de acuerdo a los hijos que existen. Por eso mi recomendación para todas las personas es primero hacer en vida las donaciones a los hijos para evitarles problemas y futuros juicios y abogados, porque en vez de dejarles bienes, les dejan problemas a sus hijos. Por eso es necesario hacerlo en vida. Y si no, hacer y redactar un buen testamento, que también es importante. Ya pasados los 18 años se puede hacer un testamento. Todos pensamos que no nos vamos a morir, pero lastimosamente mientras va avanzando el tiempo nos damos cuenta que lo más seguro que tenemos es la muerte. Estimado Mario, si tenemos otra pregunta, doctor. Yo creo que en función de o en merced del tiempo, hay una pregunta más. ¿Qué pasa con los bienes en arriendo? O, a ver, ¿qué pasa con los bienes en arriendo entregados por el fallecido? Y luego, ¿qué pasa con la posesión efectiva? Entiendo que serían así esta pregunta. Si el causante, en este caso el Sí, bueno, causante, siempre hay problemas. arrendó. Ya, aquí le podría indicar que siempre hay problemas en el tema de los arriendos, porque lastimosamente, como le digo, los hijos se ponen de acuerdo, estimado Mario, y dicen, vos coges del local, coges del departamento, vos coges del carro, pero no hacen por escrito ni ante notario, no hacen nada, sino que hacen todo de boca. ¿Y qué es lo que pasó? Les comento un problema que ocurrió, que había dado uno de los herederos en anticresis un local.
cogió el dinero y entregó el local. Y era heredero. Pero luego viene el otro hermano, digamos, a reclamarle a la persona que estaba en el local, a decirle que le pague el arriendo. Entonces él dijo, no, pero yo tengo un contrato de anticresis, yo di la anticresis. Entonces ahí se creó un problema porque cuando una persona fallece, lo que prescribe de arrendados o dados en anticresis, ¿qué le sucede a los herederos? Pero no solo a un heredero, sino todos los herederos. ¿Y qué es lo que se establece en el Código Civil? Que debe nombrarse un administrador. Este administrador de los bienes hereditarios puede ser nombrado voluntariamente por todos los herederos y puede realizárselo también en una notaría. Lo recomendable es hacer eso. Y la persona, el administrador nombrado será quien arriende el bien, quien dé en anticresis, quien dé mantenimiento del bien, quien pague la luz, quien pague el agua, quien pague los últimos gastos de enfermedad, quien pague el funeral, quien realice todas las disposiciones si es que existe en testamento. Entonces, este administrador es el que debe cumplir, y eso para el caso de las personas que arriendan, que son inquilinos y falleció el dueño de casa, también es recomendable esto, que ustedes soliciten a los herederos que se nombre un administrador. Con eso ustedes van a seguir pagando el arriendo al administrador y van a saber que le están pagando a todos los herederos porque le están pagando al administrador. Y si no, la otra recomendación es que consignen el valor de la renta del arriendo ante el juez, porque ustedes no saben a quién tienen que pagarle, porque puede venir un hermano, puede venir el otro hermano, puede venir la sobreviviente. Entonces, si es que ustedes no tienen a quién pagar, pues lo recomendable es que consignen ante el juez de inquilinato, que ahora es el juez de la unidad judicial civil, el cádon de arrendamiento mensual. Y a su vez ahí le solicitarán al juez, y ahí sí nombrarán un administrador para que puedan retirar los valores. Pues efectivamente es un problema que ocurre con frecuencia, porque estamos acostumbrados a dejar que las cosas pasen y no hacemos las cosas como deberíamos hacer, asesorarnos bien con un abogado o con un notario para que nos pueda indicar los pasos a seguir. Espero que esta charla que se les ha dado en este tan corto tiempo les haya servido de utilidad y hayamos despejado algunas de las pequeñas dudas que se han generado y que se siguen generando todo el tiempo y todos los días por el tema del fallecimiento de las personas por la pandemia. No sé si hay más preguntas, estimado Mario, o cómo estamos ya de tiempo. 17 horas con 5 minutos, arribamos a la primera hora, doctor. Yo creo que quedan algunas inquietudes, pero es importante señalar dos aspectos. Primero, este tema no queda terminado y nosotros tenemos como compromiso el hecho de que cada semana o al menos cada 15 días, de acuerdo a la disponibilidad del doctor Paul Arellano, podamos plantear un tipo de programa con estas preguntas. El número de preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales, pero también a través de los números telefónicos, ha sido importante, ha sido considerable. Nos plantea la necesidad de seguir proponiendo este tipo de preguntas en donde la interactividad se marque precisamente con estas inquietudes que las vamos a absolver al aire. Yo creo que vamos a comprometernos y vamos a definir también en el decurrir de los próximos días si continuamos en lo que tiene que ver con este tema o proponemos dentro de 15 días un nuevo programa o con un nuevo tema, con un tema distinto que será anunciado de manera oportuna. Este programa fue retransmitido además por derecho notarial por la radio digital somosfm.com, así como también diferentes páginas de redes sociales, específicamente de Facebook. Doctor, tenemos que agradecerle esta prestancia, esta posibilidad de conversar con usted y también esta posibilidad de que sea interactivo, en donde nuestra audiencia sea quien conduzca y quien plantee estas preguntas y estas inquietudes. Y nosotros con usted nos volveremos a encontrar en 15 días, donde plantearemos un nuevo programa. Doctor, frases finales. Muchísimas gracias a todas las personas y a la concurrencia importante que ha tenido este programa. Espero haber cubierto las expectativas de toda la audiencia y poder darles una solución. Como les dije, lo importante es tratar de prevenir los conflictos, que es la función primordial que tienen los notarios y los profesionales. Con mucho gusto a colaborar en lo que uno pueda, estimado Mario. Solamente habría que coordinar temas de horarios y de clases, y con mucho gusto
podemos seguir compartiendo. Les invito a las personas que nos están viendo que también pueden enviarle a Mario las consultas que tengan a fin de poderlas ir contestando en los próximos programas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Nos estaremos conectando una vez más entonces el próximo 29 de octubre, doctor, precisamente para absolver estas preguntas y proponer nuevos temas legales que lo haremos en vivo con el vecino Mario y con este profesionalismo suyo, con el conocimiento y con la sapiencia que tiene alrededor de temas jurídicos, alrededor de temas notariales. El doctor Paul Arellano, notario número 64 del Cantón Quito, Distrito Metropolitano. Las 17:08, un programa productivo, un programa en donde hemos podido absolver las inquietudes de todos los vecinos alrededor de temas legales, alrededor de temas sucesorios y en especial qué pasa cuando un familiar fallece, cómo proceder a las posesiones efectivas. 17:08, doctor, muchísimas gracias nuevamente y a ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias. Gracias.